Aleluya. Aquí está el Señor con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Es un privilegio, hermanos, un martes más estar en la casa del Señor y compartir su palabra con cada uno de ustedes. Puede abrir su Biblia o encenderla, que suena mejor, ¿verdad? Enciende la Biblia, aunque la Biblia debería encendernos a nosotros, ¿verdad? No nosotros a la Biblia. Pero es la forma en que hablamos. En segunda carta de Timoteo, vamos a estar en el capítulo 2. Voy a leer el verso 15, pero luego vamos a meditar o vamos a tratar de hacerlo en varios de esos versos, que son unas figuras o ejemplos que ahí aparecen, que nos van a dar el sermón de esta tarde. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que el Señor bendiga su palabra. No sé cuántos de ustedes hace como unos, quizás como unos 20 años, ya me falla la memoria. Hermanos, el hermano Elías Sinfuente, un hermano guatemalteco que por cierto estuvo hace unos meses acá, predicaba un mensaje que se llamaba Aprobado por Dios. Y este mensaje daba a relucir que bíblicamente, y no busqué esos versos, pero ahí están, habla de personas que fueron aprobadas por Dios tácitamente. Uno de ellos es Jesús, varón aprobado por Dios, y otro, si no mal lo recuerdo, es Pablo. Y el hermano, recuerdo no todo el sermón, pero parte de ese sermón sobre esa idea de que a veces hacemos el examen, pero no necesariamente aprobamos el examen. No quiero que se sienta mal los que salimos mal en el examen, me voy a incluir yo, ¿verdad? Porque en el examen bíblico que hicimos hace poco, al parecer, más de lo normal, como que sintieron como que la nota fue más baja de lo que solía ser. Salían a sacarse mejores notas, la mayoría, ¿verdad? Y tuve algunos comentarios sobre que el examen estaba más difícil y aquí y allá. El punto de la lectura bíblica es que se haga. Pero la forma de evaluación debería de variar, o sea, no todos somos hábiles siendo evaluados de una forma escrita. A lo mejor a otros les iría mejor si se los evaluara oralmente o si se los evaluara a través de un juego, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con la forma en que nosotros somos, con nuestra personalidad. Por eso también las pruebas que tiene su hermano no las tiene usted tiene otras. Porque el Señor utiliza diferentes formas de evaluación, pero espera que al final de la prueba, no sé si me está siguiendo la idea, todos aprobemos. Ahora la pregunta es, ¿será que estamos aprobando o estamos desaprobando la prueba? Porque Pablo, obviamente, el escritor de la carta que se refiere a Timoteo, porque inicialmente le está dedicando todos estos consejos a él, se lo dice, ¿no? Procura con diligencia, o sea, sé diligente en esto, en presentarte a Dios aprobado. O sea, que no puede, hermanos, decir que no pasó la prueba, sino al contrario, pasé. No sé si alguna vez ha tenido esa sensación, porque todos hemos sido estudiantes alguna vez, ¿verdad? Y tuvimos un examen bien difícil. Y cuando nos dan el examen, aunque sea un 6, nos sacamos, ¿verdad? Porque ya con 6 pues pasamos, ¿no? Con la mejor nota, pero de que pasamos, pasamos. Y ya con 6, ay, menos mal, dice uno, por lo menos, pero la pasé. Y eso le está diciendo Pablo, procura que seas aprobado como obrero. Que cuando el Señor te evalúe, encuentre que tu trabajo ha sido aprobado con Él. Y esto tiene que ver con lo que Pablo mismo dijera en la carta a los romanos, que dice, hermanos, que la obra de cada uno de nosotros va a ser puesta a prueba y va a ser pasada, ¿por qué dice?
por fuego, dice. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Y algunos dice van a pasar, dice, pero como por fuego, algo chamuscadito, o sea que la obra no va a prevalecer. Pero dice otros van a pasar, o sea, construyeron con oro, pero no quiero detenerme en eso, sino en el hecho de la aprobación. Ahora, para explicarle más al respecto en todo el capítulo que usted va a leer de tarea en su casa, él utiliza ciertas figuras con las cuales quiere dejar una enseñanza en la mente de Timoteo. Y la primera de ellas la encontramos en el verso 3 y 4, que dice, procura, ¿verdad?, con diligencia, y habla de un buen soldado, que dice el verso 3 y el verso 4 de ese capítulo 2 de segunda de Timoteo. El soldado dice, ¿qué es lo que el soldado está tratando de hacer? Le dice Pablo a Timoteo. Él busca agradar a quien lo llamó y se debe a quien lo llamó. ¿Y usted, hermano, de quién es? Cuando uno se casa, ¿verdad? Antes se acostumbraba más, hoy no mucho, pero se usa la partícula de, ¿verdad? De fulano, de perengano, ¿verdad? De los apellidos del esposo. Se acostumbraba a que la esposa usara el apellido del esposo y se le pone de. Que lo correcto hubiera sido que igual el esposo cambiara el nombre y utilizara de el apellido de la esposa. Porque ella es de él y él es de ella. ¿Sí o no? Sería lo correcto hasta legalmente, pero yo no quiero entrar en ese tema. Ese de era la partícula que implicaba pertenece a. Ahora ella o él es de esa persona. Y de eso está hablando Pablo. Dice, el soldado se debe a quien lo llamó. Pertenece y busca agradar a quien lo llamó. El soldado le dicen, venga y viene. Vaya y va. Haga y hace. Al soldado no puede decir en ningún momento, no quiero. Me siento cansado. Me siento enfermo. Ya me mandó a mí una vez, ahora mande a otro. Que son las actitudes infantiles que suceden con los niños, ¿sí o no? Cuando somos más de uno, ¿verdad? Los que fuimos varios hermanos, ay, pero yo ya fui, que vaya fulano. El soldado no puede hacer eso. Sobre todo en los tiempos que estamos, hermanos, si un soldado se niega a realizar cierta labor, automáticamente, hermanos, le cae todo el peso, ¿verdad? Y la responsabilidad de ser soldado y lo castigan y solo a él lo mandan literalmente. ¿Por qué? Porque con mala gana hizo algo y su tarea es hacer todo lo que se le mande hacer. Le está diciendo Pablo a Timoteo, esa es tu tarea con Cristo. Te debes a Cristo. Y tu propósito en la vida es agradar a aquel que te tomó por soldado. Así que, hermanos, usted y yo, no sé si está muy convencido, pero nos debemos a Cristo. Y nuestro trabajo es agradar, obedecer a aquel que nos tomó por soldado y cumplir cada misión que recibamos del Señor. ¿Sabe que cuando Pablo es apresado y va camino a compadecer delante de César, porque él pidió compadecer delante de César, porque tuvo miedo de los de su nación, que automáticamente le aniquilaran? Entonces, como ciudadano romano, ejerce su derecho y dice, no, quiero apelar al César. Y comienza su travesía, ¿verdad? Para encontrarse con este César, que no es que se llamara César, ¿verdad? Sino que César en realidad antiguamente, hermano, era un título que se le daba al gobernador más alto romano, o que le podía decir rey, emperador, ¿verdad? Pero se le llamaba César. Entonces, en ese camino, en uno de esos caminos, él tiene que embarcarse. Y en esa embarcación que él hace, él naufraga.
Él dice que naufraga más de una vez cuando él testifica, pero esta es la única que se nos explica cómo sucedió. Dice la palabra que ellos entraron como presos con la compañía de soldados que los llevaban, e iban ahí un montón de gente, ¿verdad? Comerciantes, trabajadores, ¿verdad? Personas que trabajaban en el barco, etcétera. No debieron de haber tomado esa travesía, Pablo se lo dice a la persona que los está dirigiendo, pero ellos dicen vámonos. Y cuando están por el camino, perdieron todo rastro, toda dirección, y ellos pasaron días y días en la embarcación perdidos. Dice que no miraban ni el sol, solo oscuridad, en una gran tormenta. Lo que quiero decirles es que todas las personas en esa embarcación habían perdido toda esperanza, y dice la Biblia que ni siquiera comían. Hermano, para que alguien pase un día sin comer, debe de estar o muy satisfecho o muy triste, ¿verdad? Y dice que esas personas, no recuerdo si pasaban ya 14 o 7 días sin comer. Y Pablo se levanta en medio de esa gran tristeza y desesperación que todos sentían y dice, miren, anoche habló conmigo el Señor. El Señor de quien soy, dice Pablo, y a quien sirvo. Y me dijo el ángel que nadie en esta embarcación va a perder la vida, que él me ha concedido. Oiga, un preso en medio de la embarcación está alentando a todos y le dice, él me ha concedido la vida al preso. No solo la mía, dice Pablo, sino la de todos los que van en este barco. Así que aliéntense y coman, les dice a todos. Y dice que comieron, y después que comieron, tiraron todo el peso al mar. ¿Por qué les digo esto, hermano? Pablo recalca una gran verdad y dice, habló conmigo el Señor de quien soy y a quien sirvo. Esta realidad marca un antes y un después en mi existencia. Yo me debo a Cristo. ¿Y por qué nos debemos al Señor, hermanos, si el Señor no nos ha llamado a un ejército? Nos ha llamado a su obra. Pero ¿por qué nos debemos a Él? Porque esta figura la está usando Pablo para que Timoteo entienda un propósito. Debes de trabajar por agradar al Señor. ¿Por qué deberíamos de agradar al Señor, hermano? Por gratitud. Porque toda la obra de salvación que Él ha hecho por nosotros, nadie más la ha podido hacer ni la haría voluntariamente y por amor como Cristo lo hizo por nosotros. Y entonces Él un día nos llamó a usted y a mí. Y dice la palabra que Él nos selló con el Espíritu Santo, que son las arras de que somos esa pertenencia maravillosa de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios, hermano? ¿Sabe que esa es una marca sobre la vida del creyente? Una marca que dice Efesios, que dice, eso pertenece a Cristo, propiedad de Cristo. Usted y yo pertenecemos a Cristo, como un soldado a un capitán. Entonces nuestro trabajo, hermanos, en este primer ejemplo es agradar a quien nos tomó por soldados. Si Él nos ha llamado para estar en su obra, nuestro trabajo es agradar al Señor, hermano. No sé si ha visto cuando viene una persona a veces que tiene dinero y anda uno ahí, ¿verdad? Deshaciéndose, ayudándole aquí y allá, porque como tiene pisto, ¿verdad? Por ahí le da una su ofrenda. Entonces busca agradarlo en cualquier cosa. Y cuánto más nosotros con el Señor, hermano. Si el Señor lo ha dado todo por nosotros. Cuánto más deberíamos de sacrificarnos, de trabajar, hermano, por agradar a nuestro Señor en todas las cosas que hacemos, porque por eso Él le dice, la única preocupación es agradar a su capitán. Así deberíamos de hacer nosotros. Ahora el verso 5 dice, como un atleta, y es el segundo ejemplo que Él da. Dice que un atleta tiene que obedecer las reglas, porque si no obedece las reglas, es descalificado. Primero es, en el primer ejemplo, busca agradar a quien te llamó.
Así es como uno puede ser aprobado por Cristo. Por eso cuando Cristo se está bautizando, el mismo Juan le dice, no, más bien yo debería de ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, deja que así sea, porque el Señor lo determinó así. Cuando Jesús sale de ser bautizado, se abren los cielos y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué significa eso? En quien estoy agradado. ¿Por qué? Por su obediencia. La forma de agradar a Dios es obedecer. Sí, hermano. No es otra cosa. ¿Qué pasó cuando venía Saúl, verdad? Aunque me fui para el anterior otra vez. Cuando venía Saúl con todo ese animalero. ¿Qué le dijo Samuel? Es que Dios no se agrada tanto en el sacrificio como en la obediencia. El primer punto, Timoteo, quiere ser aprobado por Dios, obedece la palabra de Dios. Segundo punto, Timoteo, quiere ser aprobado por Dios. Un atleta debe entonces respetar las reglas de juego. Y si no la respeta, es descalificado. Y yo creo, hermanos, que todos hemos conocido deportistas o historias de deportistas que por una u otra razón fueron descalificados. Yo encontraba que este tipo que ha sido tan famoso, ¿verdad? Que creo que ya se murió. Por cierto, creo que murió de una sobredosis, no estoy segura. Maradona, ¿verdad? En el 86 fue, hermano, suspendido por la FIFA. Porque él usaba una camisa que dice no drogas. Pero si él vivía drogado. Y fue encontrado que aunque era no drogas y su mensaje era no drogas, su vida era sí drogas. Entonces fue descalificado para jugar fútbol. Aunque era una persona hábil para ese deporte, ¿cierto? Entonces, en el Señor no cuenta la habilidad. No cuenta que uno sea bueno para hacer algo para el Señor. Cuenta que uno respete las reglas de juego. Porque si no, no va a contar todas las obras buenas que hayamos hecho si no hemos respetado la palabra de Dios. Porque le dice un atleta descalificado. Y yo creo que a usted le va a sonar este nombre, Lance Armstrong, que, hermanos, ganó, corríjame, 7 Tours de Francia. Y yo me estaba acordando hoy, fíjese, precisamente, porque algunos de ustedes, pues por sus trabajos, por sus obligaciones, recién vinieron a este culto. Pero hay algunos otros que desde el ayuno los he visto yo. Se han pasado aquí en el ayuno toda la mañana y han venido al culto aquí. Y uno de ellos es la hermana Noemí de Nieto. Y yo la estaba viendo ahora en la mañana en el ayuno. Esta hermana Noemí, como ahora, ¿verdad? Tiene su problema con la rodilla, creo, ¿verdad? Y camina despacio. Pero usted no sabe que la hermana Noemí antes corría. ¿Verdad? Ajá, por eso estoy así, dice. Y no sé si ustedes saben, la hermana Noemí tenía unos premios en la casa, ¿verdad, hermana? Y hasta una foto, unas medallas de que ella ganaba como corredora. Y una vez hasta nos llevó, nosotros estábamos chiquitos, nos llevó una gran cuestona que ahí ella iba a entrenar, ahí corría ella para arriba, ¿verdad? Y hermano, eso quiere condición, ¿verdad? Ser atleta, pero quiere también respetar las reglas de fuego. Y este hombre que había ganado 7 Tours de Francia, mire, todos pensaban, ese hombre es sobrenatural. Como un hombre siguen pasando los años y sigue ganando 7 veces de forma consecutiva. O sea, no, hoy sí, el otro año no, consecutivamente. Y luego él confiesa, hermanos, que
él había recurrido a algunas técnicas, a algunas drogas, ¿verdad? Como las testosterona. Esa no es una droga, es una hormona, ¿verdad? Y dice que se transfería sangre y eso mejoraba su rendimiento. O sea, se alteraba físicamente, no era natural, y eso le permitía el rendimiento que él tenía y que había ganado todas esas medallas. Entonces nosotros podríamos como cristianos, y es lo que Pablo quiere evitarle a Timoteo, ser muy exitosos en la vida cristiana, pero exitosos dependiendo de la fama o de que nos hemos vuelto hábiles haciendo muchas cosas, como predicar, como cantar, como hermano ganar almas, como servirle al Señor en un área determinada. Pero eso no es, hermano, garantía de que estamos respetando las reglas de juego. Porque el reglamento no lo manejo yo, sino que lo maneja Dios. Y Él sabe precisamente cómo estamos llevando nuestra vida delante de Él. Sabe cuándo desobedecemos. Y por eso el salmista decía, ¿verdad? Examíname, oh Dios, decía. Oiga bien, el salmista está diciendo, examíname, oh Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros somos con otra gente, somos bien rigurosos. Ay, el hermano aquí, la hermana, pero con nosotros somos bien tranquilos con nosotros mismos. No, con eso es suficiente. Y si nos pusiéramos una nota, nosotros diríamos, no, yo ando en un 7, en un 8, en un 9. O si se pone una nota como cristiano, ¿qué nota se pondría? No me diga, solo piénselo. Vaya que nos riamos todos, ¿verdad? Y se sienta mal después. Solo piénselo. Pero la nota no depende de nosotros. Eso es lo que está diciendo. Un atleta, si no lo hace legítimamente, si no obedece todas las reglas, es descalificado. Entonces, la forma en que un obrero es aprobado es obedeciendo las reglas de juego. Y esto no es una obra pública, porque respetar las reglas de juego, estos hombres años después, él confesó lo que pasaba, o si no, nunca nadie tal vez lo habría sabido. Pero el Señor sí lo sabe todo. Y no importa que también nos veamos por fuera, importa que también estamos por dentro en el interior, en la obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Una obra que termina ¿cuándo, hermano? Cuando el Señor venga. Entonces, dejemos que el Señor siga trabajando en cada una de nuestras vidas y obedezcamos las reglas de juego. No, si el hermano ni se va a dar cuenta. Cabal, si uno ni se da cuenta, hermano. Hace poco estábamos hablando, bueno, mi hermana estaba teniendo ahí sus reflexiones, ¿verdad? Mi hermana menor. Antes nosotros vivíamos en la casa de mi abuela Paula, que ya partió con el Señor. En esa casa, hermanos, era un cuartito esquinado, un pequeño patio, otro cuarto aquí, un baño y una sala al frente con una pequeña cocina. Y ahí vivíamos 5 cipotes fregones y mi papá y mi mamá. Y me decía mi hermana, mira, yo no entiendo, me decía, por qué mi mamá nos dejaba subirnos al techo. Y le digo yo, Priscila, es que mi mamá no nos dejaba. Todo eso sucedía cuando mi papá y mi mamá no estaban. Pobrecitos, ellos pensaban, ahí se quedan tranquilos los hipotes. Ay, hermano, nosotros nos subimos a ese techo y una vez hasta Elías se estaba acordando que había un pedazo de muro ahí y él comenzó a hacer esto con el pedazo de muro. Y el muro no se fue para donde el vecino, gracias a Dios, sino que se vino para acá. Yo me acuerdo de eso, hermano. El pedacito de muro quedó en el techo del cuarto donde dormíamos nosotros. ¿Y todo esto sucedía cuándo? Y los papás pensaban, ¿verdad? Ay, mis hijos, qué bien se porta. Y nosotros casi que botábamos la casa. Y así a veces llevamos nuestra relación con Dios. Pensamos que el Señor no está viendo ni está evaluando nada de lo que no sucede en estas 4 paredes de la iglesia. El Señor lo está evaluando todo.
El Señor evalúa tu vida como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como estudiante, como comerciante, como trabajador. Todo cuenta. No cuenta solo cuando venimos aquí y las 2 horitas que estamos aquí. Así galan fuera, hermano. A todos nos saldrían las cuentas, ¿sí o no? Pero como cuenta todo, 24/7, ahí está la cosa. Y ahí es donde la vida, la verdadera devoción cristiana se deja ver donde nadie más te ve. Porque ahí es donde en lo íntimo, hermanos, con sacrificio, decidimos respetar la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios premia, esa obediencia en lo íntimo. Cuando nadie más nos está mirando, pero el Señor siempre nos está mirando. Y dice el siguiente ejemplo, hermanos, en el verso 6, habla Pablo del labrador, no el ladrador, ¿verdad, hermanos? Sino el labrador, que es la persona que trabaja la tierra. Y dice, el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Timoteo, ¿quieres ser aprobado por Dios? Trabaja primero. Métete al proceso. Dice que aquí, yo no sé cuántos años tenemos o quizás nunca hemos celebrado un aniversario, hermano. ¿Hay alguien aquí que se acuerde si alguna vez hemos celebrado un aniversario? Nadie se acuerda. Ni yo tampoco, hermano. Pero usted va a otra iglesia y aniversario número tal, y todos los años celebra aniversario esa gente. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso de celebrar aniversario todos los años es pisto, ¿verdad? Es dinero que se gasta. Pero no estoy quitando de que se puede celebrar y solo dar un culto de acción de gracia y agradecer al Señor. Pero ¿a qué quiero llegar? Hay uno que acaba de llegar. Y en el 15 aniversario está celebrando, pero ese acaba de llegar. Pero hay uno que estuvo desde el año 1, cuando todo comenzó. Y eso es lo que Pablo dice, el labrador. Para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Debe de meterse al proceso. Debe de ponerse a disposición de la obra del Señor. Qué fácil es, ¿verdad? Venir y decir, ay, esto no me gusta como está. Y usted nunca ha dado ni un peso, ¿verdad? En la ofrenda. Y nunca ha venido a trabajar cuando se llamó a trabajar. Y ni siquiera sirve en ningún ministerio. Pero tiene mucho que decir, ¿verdad? Hay que lo escuche su esposo en la casa y su esposa. Pero si no ha participado de este trabajo, hermano, mejor mire. Sí, aunque no digan amén. Porque eso es lo que está diciendo Pablo. Si quieres ser aprobado, tenés que meterte al proceso y tenés que sudar la camiseta primero. Querés ver un fruto, querés saber a qué sabe una naranja. Primero sembra el palo. Ah, solo la voy a ir a comprar. No, lo que le está diciendo en la figura del labrador es comenzar desde el principio el proceso. ¿Cuándo comienza? Se prepara la tierra. ¿Sí o no? Se siembra, se riega, se abona, se cuida y hasta después, hermano, se ven los frutos. Y recuerdo un pastor, hermano, cuando hay ayunos de pastores, es bien ameno venir y escuchar los sermones, porque escucha uno, hermanos, testimonios de pastores que están allá, ¿verdad? En lugares más difíciles, más pequeños, más inhóspitos, porque nosotros pues estamos en una ciudad, ¿verdad? Aunque parece pueblo, pero es ciudad. Pero ellos están, hermano, ya, ¿verdad? Que solo la misericordia del Señor llega. Y él contaba. Y dice que en una oportunidad se le ocurrió a él que iba a pintar la iglesia y que iba a arreglar no sé qué de la iglesia. Y dice que comenzó aquella gente, hermano, y que tal color, y que tal color, y que no, que mejor hágalo así, hágalo allá. Todos le decían cómo hacerlo. Y nadie le llegaba a ayudar. Hoy le decía, hermano, tanto voy a dar para que se haga. Y como tenían un ahorrito en la iglesia, mírenle, sin decirle a nadie, dijo el pastor, yo comencé yo solo
lo hice, y ya llegaron, hermano, qué bonito quedó. Después que no se ponían de acuerdo, ¿verdad? En nada. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, sé parte del proceso. Métete en el proceso difícil de hacer que las cosas se logren. Entonces aquí, hermanos, y yo recuerdo en especial a un joven que venía, ¿verdad? Antes yo estaba a cargo de los jóvenes por mucho tiempo y yo me acercaba a aquellos jóvenes que no venían a la reunión. Y yo trataba de preguntarles y de indagar por qué no venían. Y uno de ellos, ¿verdad? Era bien especial. Ya estaba más viejo que yo, pero era bien especial. De que, ay, es que los jóvenes ahora que han cambiado y me dan un montón. Había otro no, que me decía, es que los jóvenes son bien mundanos, hermano. Muchos se ríen. O sea, no crea que es nuevo, ¿verdad? Pobrecitos los que están jóvenes. Ahora no, si desde eso viene de antes. Las mismas bayuncadas, dice la gente. Entonces yo les decía, bueno, le decía, si sos tan espiritual, ¿por qué no para ayudarnos comenzás a venir a la reunión de jóvenes? Porque el punto de que alguien sea espiritual es que logre que alguien más sea espiritual. Que le pase esa espiritualidad a alguien más para que todos crezcamos juntos. Pero a veces vivimos criticando lo que los demás hacen o dejan de hacer, pero no estamos haciendo nada. No nos metemos, nos dice hermano, cree que me ayuda, aunque sea en la vendimia, ni en la vendimia queremos ayudar. Hermano cree que predica, cree que hace esto. Ay, no, hermano, para eso yo no tengo. Hermano, usted y yo, fíjense que no importa dónde vayamos, si han conocido esta iglesia, la gente piensa que usted sabe hacer todo. Usted solo va a decir en Estados Unidos y en cualquier otra iglesia de la misión, yo vengo de Ciudad de Sion Central en Cojutepeque, y automáticamente esa persona va a pensar que usted sabe hacer todo. Cuidado que este canta, este predica, este profetiza, este dirige. Porque es el concepto que la gente fuera de la iglesia tiene de esta iglesia. Sí, hermano, lo digo con seriedad. Y algunos de ustedes no cantan ni predican, hermano, ni aunque sea en el baño. Se les llama y no vienen, ¿verdad? No, hombre, hermano, hay que participar del proceso. Un obrero aprobado es aquel que trabaja, que suda la camiseta. ¿Cómo vamos a llegar allá arriba y le vamos a decir, no, el Señor, yo solo sentado, si es que se salva, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Alguien que tiene ya mucho tiempo de haber recibido a Cristo y de haberse bautizado y no se involucra en ningún servicio del Señor, es una persona que todavía no ha entendido el Evangelio y ya sabe hacer lo bueno, pero no lo está haciendo. Y la palabra dice que eso es pecado. Y el pecado es enemistad entre Dios y el hombre. Y por el pecado la gente se va a condenar. Entonces cuando nosotros, hermanos, no servimos al Señor, no es solo, no, porque van a decir, no, es que es una actitud, un deseo personal de agradecimiento a Dios, de que hemos entendido que hemos sido llamados a hacer algo, a servir a alguien más. Así como fuimos servidos por el Señor, ahora nosotros vamos a servir a otros. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Debe de partir. ¿Quieres fruto? ¿Quieres participar de esos frutos? Pues trabaja duro primero para tener derecho a recibir de la cosecha. La palabra clave es trabaje. Y no estoy hablando del trabajo que usted tenga allá afuera, estoy hablando del trabajo que hace en la obra del Señor. Y el último, hermanos, aunque hay casi que otra figura ahí, pero yo voy a tomar este último en el verso 20 y 21. Dice que en una casa grande, dice Pablo a Timoteo, hay muchos vasos. Y dice que hay unos vasos que son utilizados para usos honrosos y hay otros vasos que son utilizados para usos deshonrosos. Dice, si alguno se limpia, entonces va a ser usado para un uso honroso. Y la palabra clave ahí es pureza.
La pureza, porque Dios dice, sean santos, porque yo soy santo. Yo estoy limpio, dice el Señor. Entonces tú debes de mantenerte limpio. Y la pureza, hermano, es algo difícil de notar. Comentábamos de una persona que conocimos, que él era pastor hace mucho tiempo. Y me decía mi esposo, pero ¿qué pasó con él? Es que para nosotros, le digo yo, toda la vida lo vimos como un siervo de Dios. Él se miraba como una persona, hermanos, que siempre le estaba sirviendo al Señor. De hecho, predicó hace unos 25 años, tal vez, en esta iglesia, en el antiguo templo algunas veces. Amigo de mi papá. Muy serio se miraba el hombre y de pronto comenzó a salir una cantidad de cosas a la luz de que era una persona humilde, fíjese. Servía al Señor en la iglesia. Estaba dedicado a servir a Dios. Pero su conducta inmoral comenzó a salir a la luz, lamentablemente. Y pues por ahí anda en el mundial, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, hay cosas que solo en lo secreto pasan, ¿verdad? Que solo usted y Dios saben. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros no sabemos ni queremos saber. Pero ahí es donde debe de haber pureza. El Señor, hermano, quiere instrumentos limpios. Los que tocan, ¿qué clase de instrumento quieren? Los mejores. Y yo voy a recordar aquí a mi pastor de allá de Warberry. Él es un tipo, mire, que él quiere, si se puede comprar el mejor instrumento que existe en el área de la batería, en los micrófonos, lo mejor. Lo de última gama, lo de último modelo, porque es para hacerlo en la iglesia, dice, para tocarlo en la iglesia. Y mire, allí usted, no sé si alguna vez ha visto una transmisión de Warberry, cantan muy bonito, los hermanos tocan muy bonito los instrumentos, eso es una pequeña inversión que hay, porque para el Señor lo mejor. Y eso si hablamos de instrumentos que otro hombre va a tocar. Ahora si hablamos de las vidas que el Señor usa para su obra en la tierra, ¿qué clase de instrumentos debemos de ser tú y yo delante de Dios? ¿Y qué limpieza debe de haber en nuestras palabras y en nuestro corazón? En nuestras acciones, dice la palabra de Dios, y el pastor lo cita mucho, que Él ama la verdad en lo íntimo. ¿Por qué, hermano? Porque hay muchas cosas que suceden en lo íntimo que nadie sabe, pero que Dios sí sabe. Y Dios quiere que nos guardemos en pureza como esposos, como esposas, como solteros, los que están solteros, los que están casados como casados, para sus esposas y sus esposos y para Dios, y los solteros para Dios, en todas las cosas. Ahí dele rienda suelta, ¿verdad? A su imaginación, porque la palabra clave ahí es pureza, y pureza es sin mácula, y sin mácula es sin mancha, sin arruga. Por ahí mi hijo está, no sé, ¿verdad? Él tiene apenas 3 años y hay una ropa formal que él tiene, camisas y pantalones, y a él le ha agarrado que él solo quiere traer pantalones y camisas manga largas a la iglesia. Y cuando sabe que ya nos venimos, él se va a parar donde está colgada la ropita de él y dice, mami, y 3 años tiene. Digo, yo pensé que eso iba a suceder a las 9, a los 10, a los 11, a los 12, ¿verdad? Y tiene 3 años. Y dice, mami, dice. O y la ropa ni planchada está, hermano. Mucha de esa ropa. A veces me saco una camisa que está ajada. Y yo elijo de lo que está planchado, porque ya cuando uno se anda listando no tiene tiempo de andar planchando las cosas. Ya tiene que haber preparado, ¿verdad? Y él tiene ropa planchada y él va a elegir lo que no está planchado. No, papito, le digo. Elija de lo que está planchado, porque ni para mí voy a ir a planchar yo y voy a ir a planchar para usted, para que usted vaya al culto, le digo. Hay otro día se va a poner eso, le digo. Pero lo bueno sería entonces que todo estuviera planchado, ¿verdad, hermano?
para que la que se le antoje poner, esa se ponga. ¿Me está siguiendo? Entonces lo correcto sería que todos estuviéramos bien planchados, ¿verdad, hermano? Sin mancha y sin arruga, lavados y planchados, listos para ser presentados delante de Dios, como dice la palabra, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ese es no tener de qué avergonzarse. Miren, si la gente le inventa cosas a uno, pues que le inventen, pero que sea mentira, ¿verdad? Porque por eso es invento. Pero si es verdad, aflíjase, corrija su vida delante de Dios. No venga a predicar un evangelio que no vive en la intimidad. Porque las personas que más saben qué clase de cristianos somos son nuestros esposos y nuestros hijos. Ellos saben qué tan puros somos como siervos del Señor. Así que guardémonos puros, como le decía un hermano a sus niñas cuando se estaban portando mal, les decía, consérvate pura, le decía. Que era señal de que si no, ¿verdad? Ya le iba a dar su chilillazo. Hermano, conservémonos puros. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Pablo quiere dejarle a Timoteo? 1, obedece. Para ser aprobado, debes de obedecer. Para ser aprobado, 2, debes de respetar las reglas, debes de seguir las reglas. 3, debes de ser parte del proceso, debes de trabajar. Y 4, debes de conservarte puro para el Señor. Ahora usted quiere sacarse buena nota en el examen. Aquí están, mire, las respuestas. Conservémonos, hermanos, puros delante de Dios, para gloria y honra de nuestro Dios y para salvación de nuestras vidas. Y para que cuando estemos delante de Él, hermanos, no tengamos razones para avergonzarnos. Para que cuando nos pase ese fuego que dice Pablo, ¿verdad, hermano? No quedemos chamuscados. Y eso quiere decir avergonzado, que se va a avergonzar porque no hizo bien las cosas. Hagamos bien las cosas para gloria y honra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigamos leyendo y aprovechando la palabra. Voy a darles algunos anuncios. Bueno, no sé si hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón o que quiera reconciliar, hermanos. La palabra de Dios nos está diciendo el camino que deberíamos de seguir para agradar a Dios. Si hay alguien aquí que considera que no ha respetado esa palabra,